Él me apuntó con el dedo en la cara. Ella me tiró contra la pared. Entonces me obligaron a entregar los $500,000 y mi casa. Esa noche, mientras miraba las paredes vacías de mi hogar, supe que había perdido más que dinero. Había perdido a mi único hijo. Todo comenzó un martes por la mañana. Jair llegó a mi casa con Marlene, su esposa desde hace 3 años. Yo estaba preparando café como siempre hacía cuando venían de visita. Marlene entró sin saludar, con esa cara que ya conocía bien. Jair se sentó en el sofá donde solía leerle cuentos cuando era niño. Pero esta vez no había cuentos. Solo había silencio pesado y miradas extrañas. Marlene fue directa al grano. Me dijo que necesitaban dinero urgente. Mucho dinero. $500,000 para ser exactos. Y que también necesitaban la casa. Mi casa. La casa donde Jair había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde había llorado cuando perdió a su padre hace 15 años. Le pregunté para qué necesitaban tanto dinero. Jair no me miraba a los ojos. Marlene habló por él, como siempre hacía. Dijo que tenían deudas, que habían hecho algunas inversiones que salieron mal, que si no pagaban pronto, habría consecuencias graves. No me dijo qué tipo de consecuencias, pero su voz temblaba de una manera que me asustó. Yo les expliqué que ese dinero era todo lo que tenía. Los ahorros de toda una vida. La herencia que mi esposo me había dejado. El dinero que había guardado vendiendo la pequeña tienda que tuvimos durante 30 años. Les dije que podía ayudarlos con algo, pero no con todo. Que esa casa era mi hogar, el único lugar que me quedaba en este mundo. Marlene se puso de pie de un salto. Sus ojos se llenaron de una rabia que nunca había visto antes. Me gritó que yo era egoísta, que no entendía la gravedad de la situación. Que ellos eran jóvenes y tenían toda la vida por delante, mientras que yo ya había vivido lo suficiente. Sus palabras se clavaron en mi corazón como vidrios rotos. Jair siguió sin hablar. Solo asentía cuando Marlene decía algo particularmente cruel. Era como si mi hijo hubiera desaparecido y en su lugar hubiera quedado un extraño que conocía todos mis puntos débiles. Marlene siguió gritando. Me dijo que yo no tenía derecho a negarles el dinero, que ellos eran mi familia, que era mi obligación ayudarlos. Cuando traté de explicarles otra vez que no podía darles todo, Marlene perdió completamente el control. Se acercó a mí con los puños cerrados y me empujó contra la pared de la cocina. Mi espalda golpeó contra los azulejos blancos que había puesto mi esposo antes de morir. El dolor fue inmediato, pero no tan intenso como el shock de darme cuenta de que mi nuera me había puesto las manos encima. Jair se levantó entonces. Por un momento pensé que iba a defender a su madre, que iba a detener a su esposa, que iba a recordar quién era yo para él. Pero en lugar de eso, se acercó y me apuntó con el dedo índice directamente a la cara. Su dedo estaba a centímetros de mis ojos. Temblaba de ira. Me dijo con una voz que no reconocí que dejara de hacer teatro, que dejara de victimizarme, que sabía perfectamente que tenía el dinero y que se lo iba a dar quisiera o no. En ese momento, mientras mi hijo me amenazaba y mi nuera me mantenía contra la pared, entendí que había criado a un monstruo. Que todas las noches que había pasado despierta cuando tenía fiebre, todas las comidas que había cocinado con amor, todos los sacrificios que había hecho para darle una buena educación, habían creado a este hombre que ahora me miraba como si fuera su enemiga. Marlene apretó más fuerte su agarre en mis brazos. Me susurró al oído que no tenía opción. Que si no les daba el dinero y la casa voluntariamente, encontrarían la manera de quitármelos de todas formas. Que conocían gente que podía ayudarlos a conseguir lo que necesitaban. No dijo más, pero el mensaje era claro. Jair bajó su dedo, pero no se alejó de mí. Me miró fijamente y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que tenía que elegir. O les daba todo voluntariamente y manteníamos la apariencia de ser una familia normal, o se lo llevaban de otra manera y yo perdía tanto el dinero como a mi hijo para siempre. Entonces agregó las palabras que me partieron el alma en dos. Me dijo que si tenía que elegir entre perderme a mí o perder a Marlene, lo tenía muy claro. Prefería perder a su madre que a su esposa. Que Marlene era su futuro y yo era solo su pasado. Que ya había hecho mucho por mí al venir a pedírmelo de buena manera en lugar de simplemente tomarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marlene me soltó lentamente, pero siguió mirándome con esa sonrisa cruel que conocía tan bien.
Jair retrocedió unos pasos, pero mantuvo sus ojos clavados en los míos, esperando mi respuesta. Yo me quedé ahí, con la espalda contra la pared, sintiendo como toda mi vida se desmoronaba en cuestión de minutos. Después de que se fueron esa tarde, me quedé sentada en el mismo sofá donde Jair había estado. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. No era la primera vez que notaba cambios en mi hijo, pero siempre había encontrado excusas para justificar su comportamiento. Ahora, en el silencio de mi casa, los recuerdos comenzaron a llegar como olas furiosas. Recordé la Navidad del año pasado. Había preparado su cena favorita, tamales como los que le hacía cuando era niño. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me había regalado para mi boda. Esperé hasta las 9 de la noche. Luego hasta las 10. A las 11 me llamó para decirme que Marlene se había sentido mal y no podrían venir. Al día siguiente vi en Facebook las fotos de ambos en un restaurante elegante, brindando con champán. También recordé su cumpleaños número 35. Le había comprado una camisa cara que había visto que le gustaba en el centro comercial. Fui a su apartamento para entregársela personalmente. Marlene abrió la puerta y me dijo que Jair estaba durmiendo, que había tenido una semana muy pesada en el trabajo. Pero pude escuchar su voz de fondo, hablando por teléfono, riéndose. No estaba durmiendo. Simplemente no quería verme. Los domingos familiares también habían desaparecido gradualmente. Antes venía religiosamente cada domingo para almorzar. Traía flores del mercado y me contaba sobre su semana. Después de casarse con Marlene, las visitas se espaciaron. Primero era cada 2 domingos. Luego una vez al mes. Finalmente solo en ocasiones especiales. Y ni siquiera eso era seguro. Pensé en todas las veces que había llamado y Marlene contestaba el teléfono. Siempre tenía una excusa perfecta para explicar por qué Jair no podía hablar conmigo. Estaba en la ducha. Había salido a comprar algo. Estaba trabajando en su computadora y no podía ser interrumpido. Excusas que sonaban razonables una por una, pero que juntas formaban un patrón demasiado claro. Recordé también el día que fui al supermercado y los vi juntos en el estacionamiento. Iban saliendo de la tienda con el carrito lleno. Marlene llevaba un vestido nuevo muy caro y joyas que nunca había visto antes. Jair cargaba bolsas de una tienda de electrónicos. Parecían felices, riéndose de algo. Cuando lo saludé, la sonrisa de Jair se desvaneció inmediatamente. Marlene apenas me dirigió la palabra. Dijeron que tenían prisa y se fueron rápidamente. Me levanté del sofá y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras el agua hervía, seguí recordando. La vez que Marlene había criticado mi casa delante de otros familiares, diciendo que era demasiado vieja y necesitaba renovación completa. Como había sugerido que yo debería considerar mudarme a un lugar más pequeño, más apropiado para una mujer de mi edad. Como Jair había permanecido callado durante todos esos comentarios. También pensé en las pocas veces que habían venido a cenar en el último año. Marlene siempre encontraba algo malo en la comida. La carne estaba muy cocida o muy cruda. La sal estaba alta o la sazón era muy suave. Jair solía defender mi cocina, pero en los últimos meses se había unido a las críticas de su esposa. Decía que tal vez era hora de que aprendiera recetas más modernas, más saludables. El té se enfrió en mis manos mientras recordaba la última conversación seria que había tenido con Jair. Fue hace 3 meses, cuando intenté hablarle sobre lo distante que se había vuelto. Le dije que lo extrañaba, que extrañaba nuestras conversaciones largas, nuestros paseos por el parque los sábados por la tarde. Él me respondió que ya no era un niño, que tenía su propia familia ahora, que era normal que las cosas cambiaran. Pero había algo en su tono que no era normal. Era frío, distante, como si estuviera hablando con una extraña. Me dijo que Marlene pensaba que yo era demasiado dependiente de él, que necesitaba encontrar mis propios pasatiempos y dejar de esperar que él llenara mi vida social. Sus palabras dolieron porque sabía que no era cierto. Yo tenía mis amigas, mis actividades. Simplemente quería mantener el vínculo con mi único hijo. Ahora entendía que todos esos pequeños rechazos, todas esas excusas, todas esas críticas sutiles habían sido preparación para este momento. Marlene había estado trabajando sistemáticamente para alejar a Jair de mí. Había plantado semillas de resentimiento, había alimentado la idea de que yo era un obstáculo en su vida matrimonial.
Recordé también las veces que había tratado de incluir a Marlene en conversaciones familiares sobre el pasado de Jair. Cuando contaba anécdotas de su infancia o mostraba fotos viejas, ella siempre cambiaba el tema o encontraba una razón para levantarse de la mesa. Era como si quisiera borrar toda la historia anterior a su llegada a nuestras vidas. La manipulación había sido tan gradual, tan sutil, que no me había dado cuenta hasta ahora. Como cuando hierves una rana lentamente y no salta porque no nota el cambio de temperatura hasta que es demasiado tarde. Marlene había estado hirviendo mi relación con Jair grado a grado, y yo había sido demasiado ciega para verlo. Pero lo más doloroso de recordar era la transformación de mi propio hijo. Cómo había pasado de ser el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas a ser el hombre que me había apuntado con el dedo en la cara. Como sus ojos, que antes se iluminaban cuando me veía, ahora me miraban con fastidio y impaciencia. Me di cuenta de que había estado viviendo de recuerdos, aferrándonos a la imagen del Jair que había criado, negándome a ver al hombre en que se había convertido. Un hombre capaz de amenazar a su propia madre. Un hombre que había elegido el dinero sobre el amor. Un hombre que había perdido todo respeto por la mujer que le había dado la vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, sintiendo como si un extraño hubiera entrado a mi casa y hubiera destruido todo lo que creía saber sobre mi vida. El Jair que había apuntado con el dedo a mi cara no era el mismo niño que había criado con tanto amor. Era un desconocido que compartía su rostro. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la sala. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Jair cuando era bebé, donde había consolado sus llantos, donde habíamos visto juntos sus caricaturas favoritas. Desde ahí podía ver toda mi casa. Cada mueble tenía una historia. Cada objeto guardaba un recuerdo. Y todo eso, según mi hijo, ya no tenía valor. Me quedé ahí hasta que amaneció, aceptando lentamente una verdad que había estado evitando durante meses. Mi hijo había cambiado. No era una fase temporal ni una mala racha en su matrimonio. Era una transformación completa de la persona que pensé que conocía. El hombre que había venido ayer a exigirme mi dinero, y mi casa no tenía nada del niño que había criado. Cuando salió el sol, algo dentro de mí también cambió. Ya no sentía la desesperación de la noche anterior. Ya no tenía ganas de llorar. En su lugar había una extraña calma, como la quietud que viene después de una tormenta devastadora. Había tocado fondo, y cuando tocas fondo, lo único que puedes hacer es empezar a subir. Preparé mi café matutino como todos los días, pero esta vez fue diferente. Cada movimiento era deliberado, consciente. Mientras molía los granos, pensaba en todas las mañanas que había preparado café para Jair cuando vivía conmigo. Cuando servía el agua caliente, recordaba todas las conversaciones que habíamos tenido en esta misma cocina. Y cuando tomé el primer sorbo, supe que esta sería la última vez que permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña en mi propia casa. Me bañé y me vestí con cuidado. Elegí mi mejor vestido, el negro que reservaba para ocasiones especiales. Me peiné como solía hacerlo cuando salía con mi esposo a cenar. Me maquillé sutilmente, pero lo suficiente para verme digna. Si iba a enfrentar lo que venía, lo haría con toda la elegancia que me quedara. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Era Jair, solo esta vez. Venía con una expresión seria, pero no agresiva como el día anterior. Pensé por un momento que tal vez había reconsiderado, que tal vez había venido a disculparse. Pero cuando abrí la puerta y lo miré a los ojos, supe que no era así. Había venido a terminar lo que había empezado. Entró sin ser invitado y se sentó en el mismo sofá de siempre. Esta vez no me ofreció café ni intenté hacer conversación. Nos miramos en silencio durante unos minutos. Él esperaba que yo hablara primero, que le suplicara, que tratara de convencerlo de cambiar de opinión. Pero yo había cambiado durante la noche. Ya no era la misma mujer asustada de ayer. Finalmente él rompió el silencio. Me dijo que había hablado con Marlene y que habían decidido darme una oportunidad más. Que si transfería el dinero y firmaba los papeles de la casa hoy mismo, podríamos mantener una relación cordial. Que podría visitarlos de vez en cuando, que seguiría siendo bienvenida en las celebraciones familiares importantes. Sus palabras sonaban como si me estuviera haciendo un favor. Como si el privilegio de verlo ocasionalmente fuera suficiente compensación por entregarle todo lo que tenía. Hablaba como si yo debiera estar agradecida por su generosidad, por no cortarme completamente de su vida después de tomar mis ahorros y mi hogar.
Le pregunté qué pasaría si me negaba. Su expresión se endureció inmediatamente. Me dijo que ya había tenido mi oportunidad de hacer esto por las buenas. Que si no cooperaba ahora, tendría que buscar otras maneras de conseguir lo que necesitaba. No especificó qué tipo de maneras, pero su tono dejaba claro que no serían agradables. Entonces me contó sobre las deudas que había mencionado Marlene. Resultó que no eran deudas de inversiones fallidas como me habían dicho. Eran deudas de juego. Marlene había desarrollado un problema con los casinos online y había perdido una cantidad enorme de dinero que no tenían. Ahora les estaban cobrando con intereses que crecían cada día, y las personas a las que les debían no eran conocidas por su paciencia. Me explicó todo esto como si fuera mi responsabilidad arreglar los errores de su esposa. Como si fuera natural que yo pagara las consecuencias de las malas decisiones de Marlene. Como si mis 65 años de trabajo y ahorro existieran únicamente para rescatar a una mujer que nunca había mostrado respeto por mí. Cuando terminó de hablar, me quedé callada por un largo momento. Jair me miraba expectante, esperando que accediera inmediatamente ahora que conocía la urgencia de la situación. Pero yo estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en cómo había llegado a este punto, en cómo mi propio hijo había llegado a verme como una fuente de dinero en lugar de como su madre. Finalmente le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que una decisión tan importante no podía tomarse a la ligera, que transferir todo mi dinero y entregar mi casa era prácticamente firmar mi propia sentencia de pobreza, y que merecía al menos una noche más para considerarlo. Jair se impacientó inmediatamente. Me dijo que no había tiempo, que cada día que pasara las cosas se pondrían peor, que si realmente me importaba su bienestar, no dudaría ni un segundo en ayudarlo. Usó todas las tácticas emocionales que conocía, recordándome todos los sacrificios que él y Marlene habían hecho, todas las dificultades que estaban enfrentando. Pero por primera vez en mucho tiempo, sus manipulaciones no funcionaron conmigo. Había pasado la noche entera aceptando la pérdida de mi hijo, y ahora que ya no tenía nada que perder, podía ver sus estrategias con claridad absoluta. Era como si hubiera estado ciega y de repente recuperara la vista. Le dije firmemente que tendría mi respuesta mañana, que podía venir a las 2 de la tarde y sabría mi decisión final. Jair trató de insistir, pero algo en mi tono le hizo entender que no iba a cambiar de opinión. Se levantó molesto y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Me dijo que esperaba que tomara la decisión correcta, que pensara en las consecuencias de decepcionar a mi propia familia. Sus palabras estaban cargadas de amenaza, pero ya no me asustaban. Había encontrado algo durante la noche que no sabía que tenía, mi propia fortaleza. Después de que se fue, me senté nuevamente en mi sillón favorito. Pero esta vez no para llorar ni para recordar. Esta vez para planear. Después de que Jair se fue, me quedé sentada en silencio durante una hora completa. No estaba triste ni enojada. Estaba calculando. Por primera vez en meses, mi mente trabajaba con una claridad que me sorprendió. Había tomado una decisión durante la noche, pero no era la que Jair esperaba escuchar. Fui a mi habitación y saqué la caja fuerte pequeña que guardaba debajo de mi cama. Adentro estaban todos mis documentos importantes, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, y mi testamento. Revisé cada papel cuidadosamente. Quería estar completamente segura de mi situación financiera antes de tomar cualquier acción. Los números eran claros. Tenía exactamente $520,000 en mis cuentas de ahorro, resultado de toda una vida de trabajo. La casa, según la última evaluación, valía aproximadamente $200,000 más. Era mucho dinero para una mujer de mi edad, pero no era una fortuna infinita. Si lo entregaba todo, quedaría completamente desamparada. Mientras revisaba los documentos, encontré algo que había olvidado. Una póliza de seguro de vida que mi esposo había contratado años antes de morir, de la cual yo era beneficiaria junto con Jair. El documento especificaba que si algo me pasaba, Jair recibiría $200,000 adicionales. Era una suma considerable, pero aparentemente no suficiente para él y Marlene. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Era Antonio, un viejo amigo de mi esposo que trabajaba como abogado. Habíamos mantenido una amistad cordial después de que enviudé, y sabía que podía confiar en él. Cuando contestó, le expliqué mi situación sin entrar en detalles emocionales.
Solo los hechos básicos. Mi hijo me exigía todo mi dinero y mi casa, y necesitaba asesoría legal. Antonio se quedó callado unos segundos después de escuchar mi historia. Luego me dijo algo que cambió completamente mi perspectiva. Me explicó que lo que Jair y Marlene estaban haciendo se llamaba extorsión familiar, y que era un delito grave. Que amenazar a un adulto mayor para obtener sus bienes podía resultar en cargos criminales serios. Me sugirió que viniera a su oficina esa misma tarde para revisar todas mis opciones legales. También me recomendó que no tomara ninguna decisión hasta hablar con él personalmente. Me dijo que tenía derechos como propietaria y como ciudadana, y que nadie podía obligarme a entregar mis bienes bajo amenazas. Después de colgar con Antonio, me sentí diferente. Ya no era una víctima sola enfrentando una situación imposible. Tenía opciones. Tenía recursos. Tenía derechos. Y lo más importante, tenía a alguien de mi lado que entendía las implicaciones legales de lo que estaba sucediendo. Llegué a la oficina de Antonio a las 4 de la tarde. Su secretaria me recibió con una sonrisa cálida y me ofreció café mientras esperaba. Cuando Antonio salió a recibirme, pude ver la preocupación genuina en sus ojos. Me llevó a su oficina privada y cerró la puerta detrás de nosotros. Antonio me pidió que le contara toda la historia desde el principio, sin omitir ningún detalle. Le hablé sobre el comportamiento cambiante de Jair, sobre la manipulación gradual de Marlene, sobre el incidente físico del día anterior y sobre las amenazas implícitas de esta mañana. Él tomó notas cuidadosamente y me hizo preguntas específicas sobre fechas y conversaciones exactas. Cuando terminé de contar mi historia, Antonio se recostó en su silla y suspiró profundamente. Me dijo que mi situación era más seria de lo que había pensado inicialmente. Que las amenazas físicas combinadas con la extorsión económica constituían varios delitos diferentes, y que como adulto mayor, yo tenía protecciones legales adicionales. Me explicó mis opciones claramente. Podía reportar la situación a la policía inmediatamente y presentar cargos criminales. Podía obtener una orden de restricción para mantener a Jair y Marlene alejados de mí. Podía cambiar todas mis contraseñas bancarias y revocar cualquier poder legal que hubiera otorgado previamente. O podía hacer todo eso a la vez. Pero Antonio también me advirtió sobre las consecuencias emocionales. Me dijo que tomar acción legal contra mi propio hijo sería permanente y cambiaría nuestra relación para siempre. Que una vez que presentara cargos, no habría vuelta atrás. Me aconsejó que pensara cuidadosamente si estaba preparada para esas consecuencias. Le pregunté qué creía que debía hacer. Antonio me miró directamente a los ojos y me dijo que como abogado, me recomendaba proteger mis bienes y mi seguridad inmediatamente. Que como amigo de la familia, entendía lo difícil que era esta decisión, pero que no podía permitir que nadie abusara de mí, sin importar quién fuera. Me ayudó a llenar algunos formularios preliminares y me dio una lista de cosas que debía hacer esa misma noche. Cambiar todas mis contraseñas bancarias. Contactar a mi banco para reportar posibles intentos de acceso no autorizado. Documentar cualquier amenaza adicional que recibiera. Y considerar seriamente presentar un reporte policial. Cuando salí de la oficina de Antonio, era de noche. Caminé lentamente hacia mi auto, procesando todo lo que había aprendido. Por primera vez en días, no me sentía indefensa. Tenía un plan. Tenía apoyo profesional. Y tenía la determinación de proteger lo que era mío. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en todas las cenas que había preparado para Jair a lo largo de los años. Todos los cumpleaños, todas las celebraciones, todas las noches cuando llegaba tarde del trabajo y yo le guardaba la comida caliente. Había sido una buena madre. Había hecho todo lo posible por criarlo bien. Si él había elegido convertirse en alguien que amenazaba a su propia madre por dinero, esa era su decisión. Pero yo también tenía derecho a tomar mis propias decisiones. Y había decidido que no iba a permitir que nadie me despojara de mi dignidad, mi seguridad o mi futuro. Antes de irme a dormir, llamé al banco y cambié todas mis contraseñas. Fue un proceso tedioso, pero cada contraseña nueva se sentía como un muro más alto entre mis ahorros y las manos codiciosas de Marlene. Cuando terminé, me sentí como si hubiera construido una fortaleza alrededor de todo lo que me quedaba en la vida. Esa noche dormí mejor que en semanas. Me desperté al amanecer con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, no sentía ese peso en el pecho que me había estado acompañando desde que comenzaron los problemas con Jair.
Era como si durante la noche hubiera dejado atrás a la mujer asustada que había sido y hubiera despertado como alguien completamente diferente. Alguien que no iba a permitir ser víctima. Mientras preparaba mi café matutino, repasé mentalmente todo lo que tenía que hacer antes de que Jair llegara a las 2 de la tarde. Había prometido darle una respuesta, y la tendría. Solo que no sería la respuesta que esperaba. Sonreí por primera vez en días mientras pensaba en la sorpresa que se llevaría. Lo primero que hice fue llamar a mi banco. Solicité hablar directamente con el gerente y le expliqué que había recibido amenazas relacionadas con mis cuentas. Le pedí que pusiera alertas adicionales en todas mis transacciones y que requiriera verificación presencial para cualquier movimiento mayor a $1000. El gerente tomó nota de todo y me aseguró que mis ahorros estaban completamente protegidos. Después llamé a Antonio para confirmar nuestro plan. Me dijo que había preparado todos los documentos necesarios y que estaría listo para actuar en cuanto yo diera la palabra. También me informó que había consultado con un colega especializado en abuso de adultos mayores y que mi caso tenía bases sólidas para proceder legalmente si era necesario. A las 10 de la mañana fui al banco personalmente. Quería asegurarme de que todo estuviera exactamente como lo había solicitado por teléfono. El gerente me recibió en su oficina privada y revisamos juntos todas las medidas de seguridad. Me mostró cómo funcionaban las nuevas alertas y me dio un número directo al cual llamar si alguien intentaba presionarme para hacer transacciones. También aproveché para retirar $5000 en efectivo. No porque pensara dárselos a Jair, sino porque quería tener dinero disponible para cualquier emergencia que pudiera surgir. El gerente me preguntó si todo estaba bien, y pude ver la preocupación genuina en sus ojos. Le aseguré que solo estaba tomando precauciones, pero agradecí su interés por mi bienestar. De regreso a casa, me detuve en una tienda de electrónicos. Compré una pequeña grabadora de voz digital. Si Jair volvía a amenazarme, quería tener evidencia de sus palabras. El vendedor me explicó cómo funcionaba y me aseguró que la calidad del audio sería clara incluso si la guardaba en el bolsillo de mi vestido. Llegué a casa al mediodía. Tenía exactamente 2 horas para preparar todo antes de que llegara Jair. Me bañé y me vestí con el mismo vestido negro del día anterior. Quería proyectar la misma imagen de dignidad y control que había cultivado desde ayer. Me maquillé cuidadosamente y me peiné de manera impecable. Preparé la sala como si fuera a recibir visitas importantes. Acomodé los cojines del sofá, limpié la mesa de centro y puse flores frescas en el jarrón principal. Quería que todo se viera perfecto, ordenado, bajo control. Era importante que Jair viera que yo no estaba desesperada ni derrotada. Puse la grabadora en el bolsillo de mi vestido y practiqué encenderla discretamente varias veces hasta que pude hacerlo sin mirar. También practiqué las frases que quería decirle a Jair. Las había estado ensayando mentalmente desde la madrugada y quería que cada palabra saliera clara y firme. A la 1:30, llamé a Antonio para confirmar que estaba listo. Me dijo que estaría esperando mi llamada y que podía llegar a mi casa en menos de 20 minutos si lo necesitaba. También me recordó que tenía derecho a pedirle a Jair que se fuera de mi propiedad en cualquier momento, y que si se negaba, eso constituía allanamiento. Exactamente a las 2 de la tarde sonó el timbre. Era Jair, y esta vez venía acompañado de Marlene. Los vi a través de la ventana de la sala antes de abrir la puerta. Marlene llevaba una bolsa grande que parecía contener documentos. Habían venido preparados para cerrar el trato inmediatamente. Abrí la puerta y los saludé cortésmente. Los invité a pasar y a sentarse en la sala. Marlene se acomodó en el sofá con su bolsa en las piernas, mientras Jair se sentó en el sillón que había sido de su padre. La ironía no se me escapó, mi hijo ocupando el lugar del hombre que había trabajado toda su vida para asegurar nuestro futuro. Marlene fue quien habló primero. Me preguntó si había tomado la decisión correcta, usando exactamente esas palabras. Como si hubiera una sola opción correcta y todas las demás fueran errores imperdonables. Su tono era condescendiente, como si le hablara a una niña que necesitaba orientación para tomar decisiones importantes. Le dije que sí había tomado una decisión, y que estaba completamente segura de ella. Jair se inclinó hacia adelante en su asiento, con una expresión expectante. Marlene abrió su bolsa y comenzó a sacar documentos, aparentemente formularios de transferencia bancaria y papeles de traspaso de propiedad que habían preparado con anticipación. Los miré a ambos durante un momento largo, grabando sus caras en mi memoria.
Quería recordar exactamente cómo se veían en este momento, antes de que sus vidas cambiaran para siempre. Jair tenía esa sonrisa ligera que solía poner cuando creía que había ganado algo. Marlene organizaba los papeles con movimientos eficientes, como una mujer de negocios cerrando un trato rutinario. Entonces activé discretamente la grabadora en mi bolsillo y les dije que había decidido no darles ni un solo dólar. Que no iba a transferir mi casa ni a firmar ningún documento. Que si tenían deudas, tendrían que encontrar otra manera de pagarlas, porque yo no iba a sacrificar mi futuro por cubrir sus errores. El silencio que siguió fue absoluto. Marlene dejó de organizar papeles y me miró como si no hubiera entendido correctamente mis palabras. Jair perdió su sonrisa y su expresión se endureció gradualmente. Era como ver a dos actores saliendo de sus personajes cuando se dan cuenta de que están en la obra equivocada. Marlene fue la primera en reaccionar. Me preguntó si había perdido la razón, si no entendía lo que les pasaría si no conseguían el dinero. Su voz subió de volumen progresivamente, y comenzó a repetir las mismas amenazas veladas del día anterior. Pero esta vez yo las estaba grabando, y esta vez yo estaba preparada. Jair se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia mí. Sus ojos tenían esa misma expresión furiosa del día que me había apuntado con el dedo. Pero yo ya no era la misma mujer asustada de entonces. Era alguien completamente nuevo, alguien que no iba a retroceder. Jair se acercó a mí lentamente, con esa expresión que había visto el día anterior. Pero esta vez yo no retrocedí. Me mantuve firme en mi lugar, mirándolo directamente a los ojos. Cuando estuvo a menos de 1 metro de distancia, se detuvo. Creo que algo en mi postura le hizo darse cuenta de que había cambiado. Marlene seguía gritando desde el sofá. Me decía que era una vieja tonta, que no entendía la gravedad de la situación, que si no les daba el dinero voluntariamente, encontrarían maneras de conseguirlo de todas formas, que conocían gente que podía ayudarlos a obtener lo que necesitaban, sin importar si yo cooperaba o no. Le dije a Marlene que se callara. Usé un tono de voz que no había usado en años, firme y autoritario. Para mi sorpresa, se quedó callada inmediatamente. Creo que nunca había esperado que yo le hablara de esa manera. Siempre había sido educada con ella, incluso cuando me faltaba el respeto. Entonces le dije a Jair que se sentara, que teníamos que hablar como adultos racionales. Él dudó por un momento, pero finalmente regresó a su silla. Marlene siguió callada, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente. La dinámica de poder en mi sala había cambiado completamente en cuestión de minutos. Les expliqué con calma que había consultado con un abogado, que sabía exactamente cuáles eran mis derechos y cuáles eran las implicaciones legales de lo que me estaban pidiendo, que lo que ellos llamaban ayuda familiar, la ley lo llamaba extorsión, que las amenazas que me habían hecho constituían delitos graves. Jair trató de interrumpirme, pero levanté la mano para silenciarlo. Le dije que había tenido su oportunidad de hablar durante 2 días, y que ahora era mi turno. Que había pasado 65 años siendo callada y complaciente, pero que esa época había terminado. Les conté sobre mi visita al banco, sobre las nuevas medidas de seguridad en mis cuentas. Les expliqué que ahora era imposible acceder a mi dinero sin mi presencia física y múltiples verificaciones. Que aunque quisiera darles el dinero, el proceso tomaría semanas y requeriría documentación extensa. Marlene recuperó la voz y me gritó que estaba complicando todo innecesariamente. Que solo teníamos que ir juntos al banco y hacer las transferencias. Que no necesitábamos tanto teatro para algo tan simple. Su frustración era evidente, y pude ver que no había esperado encontrar resistencia organizada. Le respondí que no era teatro, que era protección. Que después de recibir amenazas físicas y verbales, había decidido proteger mis bienes de la única manera posible. Que si realmente necesitaban ayuda legítima, podrían esperar el tiempo necesario para hacer las cosas correctamente. Jair finalmente habló. Me preguntó si realmente estaba dispuesta a ver a su propia familia destruida por mi terquedad. Me dijo que las personas a las que le debían dinero no eran pacientes, que cada día que pasara las consecuencias serían peores. Que si algo les pasaba a él o a Marlene, sería mi responsabilidad. Le dije que si tenían problemas con prestamistas peligrosos, la solución era llamar a la policía, no robar a su madre. Que yo no era responsable de las deudas de juego de Marlene, y que no iba a permitir que me hicieran sentir culpable por sus malas decisiones.
Marlene se puso de pie de un salto y comenzó a gritar otra vez. Me dijo que yo no entendía nada, que era una vieja estúpida que vivía en el pasado, que Jair era su esposo ahora, y que su lealtad debería estar con ella, no conmigo, que si no les daba el dinero, me aseguraría de que perdiera a mi hijo para siempre. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le dije a Marlene que ya había perdido a mi hijo el día que él eligió amenazar a su propia madre por dinero, que el Jair que había criado nunca habría hecho algo así, y que el hombre sentado en mi sala era un extraño que no reconocía. Jair se levantó otra vez, pero esta vez su expresión era diferente. Parecía herido en lugar de furioso. Me preguntó si realmente creía eso, si realmente pensaba que ya no era su hijo. Por un momento, vi un destello del niño que había sido, y mi corazón se ablandó ligeramente. Pero entonces Marlene lo tomó del brazo y le susurró algo al oído. Vi cómo su expresión cambió inmediatamente, cómo se endureció otra vez. Fue como ver a alguien ponerse una máscara. El momento de vulnerabilidad desapareció completamente. Jair me miró fijamente y me dijo que tenía 24 horas para reconsiderar, que esta era mi última oportunidad de hacer lo correcto voluntariamente, que después de mañana, las cosas se pondrían muy difíciles para mí. Sus palabras sonaban como una amenaza clara, y me alegré de que la grabadora estuviera funcionando. Marlene recogió sus papeles y los metió violentamente en su bolsa. Me dijo que era la peor suegra del mundo, que nunca había conocido a una mujer tan egoísta, que esperaba que fuera feliz viviendo sola con mi dinero, porque iba a estar muy sola a partir de ahora. Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, Jair se volvió hacia mí una última vez. Me dijo que había sido una buena madre cuando era niño, pero que ahora estaba siendo una mala persona, que tenía la oportunidad de salvar a su familia, y que si no la tomaba, viviría con esa culpa el resto de su vida. Después de que se fueron, me quedé de pie en la sala durante varios minutos. Mis piernas temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Había enfrentado a mis agresores y había salido victoriosa. Por primera vez en semanas, me sentía poderosa. Saqué la grabadora de mi bolsillo y verifiqué que hubiera funcionado correctamente. La grabación era clara y había capturado cada palabra, cada amenaza, cada intento de manipulación. Tenía evidencia sólida de todo lo que había sucedido. Llamé inmediatamente a Antonio y le conté sobre la confrontación. Le dije que tenía la grabación completa y que las amenazas habían sido aún más explícitas que antes. Me pidió que fuera a su oficina inmediatamente para revisar la evidencia y decidir los próximos pasos. Antes de salir de casa, me tomé un momento para mirarme en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima asustada de hace 3 días. Era alguien completamente nuevo, alguien que había encontrado su propia fuerza. Sonreí a mi reflejo y salí a enfrentar el resto de mi nueva vida. En la oficina de Antonio reprodujimos la grabación completa. Escuchar las voces de Jair y Marlene amenazándome fue aún más impactante la segunda vez. Antonio tomó notas detalladas y me aseguró que teníamos evidencia más que suficiente para proceder legalmente. Me explicó que las amenazas eran claras y que el intento de extorsión estaba perfectamente documentado. Me preguntó si estaba lista para dar el siguiente paso. Le dije que sí, que ya había cruzado el punto de no retorno, que prefería vivir sola y segura que en constante temor de lo que Jair y Marlene pudieran hacerme. Antonio llamó a un detective de su confianza y programamos una reunión para esa misma tarde. El detective se llamaba Lorenzo García, un hombre de unos 50 años con experiencia en casos de abuso familiar. Escuchó mi historia completa y la grabación sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que había hecho exactamente lo correcto al documentar todo y buscar ayuda profesional. Me explicó que muchas víctimas de extorsión familiar nunca reportan los casos por vergüenza o por miedo. Lorenzo me ayudó a llenar el reporte oficial y me explicó el proceso que seguiría. La policía podría arrestar a Jair y Marlene en cuanto yo diera la autorización. También podía solicitar una orden de restricción temporal que les impediría acercarse a mí o a mi propiedad. Me advirtió que una vez que iniciara el proceso legal, sería difícil detenerlo. Le dije que entendía las consecuencias, pero que ya no tenía otra opción. Que si no actuaba ahora, Jair y Marlene seguirían escalando sus amenazas hasta conseguir lo que querían. Que prefería enfrentar las consecuencias legales que vivir como rehén de mi propio hijo. Firmé todos los documentos necesarios esa misma tarde.
Antonio me acompañó durante todo el proceso y me explicó cada paso. Lorenzo me dio su tarjeta personal y me dijo que podía llamarlo a cualquier hora si Jair y Marlene intentaban contactarme antes de que fueran arrestados. Regresé a casa al anochecer. Por primera vez en días, me sentí verdaderamente segura en mi propia casa. Sabía que las amenazas de Jair y Marlene ya no tenían poder sobre mí. Tenía la protección de la ley y profesionales trabajando en mi defensa. Preparé una cena simple y me senté a comer en mi cocina. Mientras masticaba lentamente, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en tan solo 3 días. Había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una mujer que luchaba por sus derechos. El proceso había sido doloroso, pero también había sido liberador. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No me despertaron pesadillas ni preocupaciones sobre qué harían Jair y Marlene al día siguiente. Sabía que cuando despertara, tendría el poder de la justicia de mi lado. Al día siguiente, a las 9 de la mañana exactamente, sonó mi teléfono. Era Lorenzo. Me informó que Jair y Marlene habían sido arrestados 1 hora antes en su apartamento. Los cargos incluían extorsión, amenazas contra un adulto mayor e intento de fraude financiero. Me dijo que habían negado todos los cargos, pero que la grabación era evidencia irrefutable. Me explicó que probablemente saldrían bajo fianza en unas horas, pero que la orden de restricción ya estaba en efecto. No podían acercarse a menos de 500 metros de mi casa ni intentar contactarme de ninguna manera. Si violaban la orden, serían arrestados inmediatamente otra vez. 1 hora después del llamado de Lorenzo, comenzaron a llegar los mensajes de texto a mi teléfono. Primero de números que no reconocía, probablemente amigos de Jair y Marlene. Me decían que era una madre horrible, que estaba destruyendo a mi propia familia por dinero. Que Jair era un buen hijo y que yo era una anciana vengativa y cruel. Después llegaron llamadas de familiares lejanos que hacía años no escuchaba. Al parecer, Jair y Marlene habían comenzado a contar su versión de la historia, pintándome como una mujer avara que se negaba a ayudar a su hijo en una emergencia. Decían que los había hecho arrestar por pedir un préstamo familiar. Cada llamada era más difícil que la anterior. Primos, sobrinos, incluso vecinos que conocían a Jair desde niño me llamaban para reprocharme mi comportamiento. Muchos me decían que entendían que no quisiera dar todo mi dinero, pero que hacer arrestar a mi propio hijo era demasiado extremo. Al principio traté de explicar la verdad, de contar sobre las amenazas físicas y la extorsión. Pero rápidamente me di cuenta de que la mayoría ya había decidido creerle a Jair. Era más fácil imaginar a una anciana avara que a un hijo que amenaza a su madre por dinero. La versión de Jair era más cómoda para todos. Antonio me llamó al mediodía para informarme sobre los desarrollos legales. Jair y Marlene habían contratado a un abogado defensor y estaban alegando que todo había sido un malentendido. Que solo habían pedido ayuda financiera y que yo había malinterpretado sus palabras como amenazas. Su abogado estaba argumentando que la grabación podía ser interpretada de diferentes maneras, y que las palabras de Jair no constituían amenazas reales, sino expresiones de desesperación. También alegaban que como adultos mayores a veces malinterpretamos situaciones debido a deterioro cognitivo o paranoia. Me indigné al escuchar eso. Me dijeron que iba a necesitar someterme a una evaluación psicológica para demostrar que estaba mentalmente competente para tomar decisiones legales. Era humillante, pero Antonio me aseguró que era rutinario en este tipo de casos y que no había nada de qué preocuparme. La evaluación se programó para 2 días después. Mientras tanto, Antonio me aconsejó que no respondiera a ninguna llamada de familiares o amigos, y que no leyera redes sociales si Jair había publicado algo sobre el caso. Me dijo que era importante mantener mi paz mental durante el proceso legal. Esa tarde, mientras estaba regando mis plantas en el jardín, vi un auto que se detuvo frente a mi casa. Era Cecilia, una prima segunda que no había visto en años. Se bajó del auto y caminó hacia mi puerta sin ser invitada. Su expresión era seria y determinada. Cecilia tocó mi puerta insistentemente hasta que abrí. Entró sin permiso y se sentó en mi sala como si fuera su casa. Me dijo que había venido a hablar conmigo sobre la situación con Jair, que toda la familia estaba preocupada por lo que estaba haciendo. Me explicó que entendía que hubiera tensiones familiares, pero que llevar las cosas hasta los tribunales era excesivo. Que Jair era un buen muchacho que había cometido errores, pero que no merecía ir a la cárcel. Que como su madre, era mi responsabilidad protegerlo, no destruirlo.
Le dije a Cecilia que no había venido a visitarme en 5 años, y que no tenía derecho a juzgar una situación que no entendía. Que si realmente le importara la familia, habría estado presente durante todos los años en que Jair me había estado alejando gradualmente de todos. Pero Cecilia insistió. Me dijo que si retiraba los cargos inmediatamente, la familia podría ayudar a mediar la situación. Que podríamos llegar a un acuerdo donde yo ayudara a Jair con parte del dinero, y él aprendiera a respetar mis límites. Que el escándalo legal solo haría daño a todos. Le dije que ya era demasiado tarde para mediaciones familiares. Que había tratado de resolver las cosas pacíficamente durante meses, y que Jair había elegido la violencia y las amenazas en lugar del diálogo. Que ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones como cualquier adulto. Cecilia se fue enojada, diciéndome que me había convertido en una mujer amargada y vengativa. Que Jair tenía razón al alejarse de mí, y que probablemente yo había sido una madre tóxica toda su vida. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba, pero ya no me sorprendían. Esa noche, mientras cenaba sola otra vez, reflexioné sobre lo que había aprendido. Que defender mis derechos significaba perder la aprobación de muchas personas. Que la verdad no siempre es más fácil de aceptar que las mentiras cómodas. Y que a veces, hacer lo correcto requiere estar dispuesta a estar sola. Pero también había aprendido algo más importante. Que tenía más fuerza de la que había imaginado. Que después de 65 años, todavía podía sorprenderme a mí misma. Y que prefería estar sola y digna que acompañada y humillada. La evaluación psicológica fue más sencilla de lo que había esperado. La doctora Dora Mendoza, una psiquiatra especializada en adultos mayores, me hizo una serie de preguntas sobre mi historia personal, mi situación actual y mi estado mental. Le mostré toda la documentación que tenía, la grabación, los reportes bancarios, los testimonios de Antonio y Lorenzo. La doctora escuchó toda mi historia sin mostrar sorpresa. Me dijo que desafortunadamente había visto muchos casos similares en su práctica. Que el abuso financiero de adultos mayores por parte de sus propios hijos era más común de lo que la gente imaginaba. Me aseguró que mis respuestas y mi comportamiento indicaban que estaba completamente competente mentalmente. Al final de la sesión, la doctora Mendoza me preguntó cómo me sentía respecto a todo lo que había pasado. Le dije que me dolía haber perdido a mi hijo, pero que no me arrepentía de haber defendido mi dignidad. Que había descubierto una fortaleza en mí misma que no sabía que existía. Ella sonrió y me dijo que esa era exactamente la respuesta de una persona mentalmente saludable. Una semana después, Antonio me llamó con noticias. La evaluación psicológica había confirmado mi competencia mental, y el caso contra Jair y Marlene procedería sin problemas. Además, me informó que habían intentado violar la orden de restricción. Aparentemente habían enviado a amigos a tocar mi puerta para tratar de convencerme de retirar los cargos. Lorenzo había documentado todas estas violaciones indirectas de la orden de restricción, lo cual fortalecía nuestro caso. Me explicó que cada intento de contacto no autorizado demostraba que Jair y Marlene no respetaban las decisiones de la corte, lo cual los jueces tomaban muy en serio. 2 semanas después del arresto inicial, recibí una llamada inesperada. Era Edith, una amiga de la infancia que no había visto en años. Para mi sorpresa, me llamaba para apoyarme. Me dijo que había escuchado los rumores sobre la situación con Jair, pero que conocía mi carácter y sabía que yo nunca haría algo injusto sin razones válidas. Edith me invitó a almorzar en un restaurante pequeño y tranquilo del centro de la ciudad. Cuando llegué, ya estaba esperándome con una sonrisa cálida. Me abrazó como si fuéramos las niñas de 15 años que habíamos sido 60 años atrás. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola en el mundo. Durante el almuerzo, le conté toda la historia desde el principio. Edith me escuchó sin juzgar, haciendo preguntas clarificadoras, pero nunca cuestionando mis decisiones. Cuando terminé, me tomó las manos y me dijo que había sido muy valiente. Que muchas mujeres de nuestra edad se habrían rendido y entregado todo por mantener la paz familiar. Me contó que ella había pasado por algo similar con uno de sus hijos hace algunos años. No había llegado a amenazas físicas, pero sí a manipulación emocional constante para conseguir dinero para gastos innecesarios. Me dijo que había tenido que aprender a poner límites firmes, y que había sido una de las decisiones más difíciles pero más importantes de su vida. Edith se convirtió en mi apoyo emocional durante las semanas siguientes. Me llamaba todos los días para ver cómo estaba,
y me acompañó a varias citas con Antonio y Lorenzo. Su presencia me recordaba que no todas las relaciones familiares tenían que ser tóxicas, que todavía había gente en el mundo que me valoraba por quien era. Un mes después del arresto, Antonio me informó que el abogado de Jair y Marlene había presentado una propuesta de acuerdo. Estaban dispuestos a declararse culpables de cargos menores a cambio de libertad condicional y trabajo comunitario. También ofrecían disculparse públicamente y comprometerse a no contactarme nunca más. La propuesta incluía que Jair y Marlene pagarían las costas legales del caso y harían una donación de $10,000 a una organización de protección de adultos mayores. Era una cantidad simbólica comparada con los $500,000 que habían querido robarme, pero Antonio me explicó que era una admisión de culpabilidad significativa. Le pregunté a Antonio qué recomendaba. Me dijo que legalmente la propuesta era favorable, ya que garantizaba que Jair y Marlene enfrentarían consecuencias por sus acciones sin el estrés de un juicio prolongado. También significaba que tendrían antecedentes penales permanentes, lo cual les dificultaría intentar algo similar con otras personas. Después de pensarlo durante varios días, decidí aceptar la propuesta. No porque les tuviera compasión, sino porque quería cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Ya había demostrado mi punto, que no era una víctima indefensa, que tenía derechos y que los defendería. La audiencia de aceptación del acuerdo fue breve pero emotiva. Jair y Marlene tuvieron que admitir públicamente frente al juez que habían intentado extorsionarme y amenazarme. El juez les hizo una advertencia severa sobre las consecuencias de volver a contactarme, y les explicó que cualquier violación futura de la orden de restricción resultaría en tiempo de cárcel inmediato. Durante toda la audiencia, Jair no me miró ni una sola vez. Marlene me dirigió miradas llenas de odio, pero ya no me afectaban. Habían perdido todo poder sobre mí. Cuando el juez declaró el caso cerrado, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Después de la audiencia, Lorenzo me acompañó hasta mi auto. Me felicitó por haber tenido el valor de defender mis derechos y me dijo que había sido uno de los casos más claros de justicia que había visto en su carrera. Me entregó una copia de todos los documentos del caso y me recordó que la orden de restricción seguiría vigente indefinidamente. Esa noche, Edith vino a cenar a mi casa. Cocinamos juntas como solíamos hacer cuando éramos jóvenes, y brindamos con vino por mi nueva libertad. Me dijo que me veía diferente, más segura de mí misma, más en paz. Tenía razón. Había perdido a mi hijo, pero había encontrado algo más valioso, mi propia dignidad. Durante las semanas siguientes, la vida gradualmente volvió a una nueva normalidad. Dejaron de llegar las llamadas de familiares desaprobadores. Los mensajes hostiles de números desconocidos también cesaron. Aparentemente, cuando la gente se enteró de que Jair y Marlene habían admitido su culpabilidad legalmente, muchos comenzaron a entender que mi versión había sido la verdadera todo el tiempo. No todos cambiaron de opinión, por supuesto. Algunos familiares siguieron creyendo que yo había sido demasiado dura, que debería haber encontrado una manera de resolver las cosas sin involucrar a las autoridades. Pero ya no me importaban sus opiniones. Había aprendido que no podía controlar lo que otros pensaran de mí, pero sí podía controlar cómo me trataban. Comencé a reconstruir mi vida social lentamente. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local y a una clase de yoga para adultos mayores en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad que habían enfrentado desafíos similares con hijos adultos problemáticos. Descubrí que no era la única que había tenido que elegir entre la paz familiar y la dignidad personal. Mi situación financiera se mantuvo estable. Los $500,000 seguían seguros en mis cuentas, protegidos por todas las medidas de seguridad que había implementado. La casa seguía siendo mía, llena de recuerdos dolorosos, pero también de la satisfacción de haberla defendido exitosamente. 6 meses después del arresto, me mudé a un apartamento más pequeño en una parte más tranquila de la ciudad. No porque no pudiera mantener la casa grande, sino porque quería un nuevo comienzo en un lugar sin recuerdos amargos. Vendí la casa por un precio justo y invertí el dinero adicional para asegurar mi futuro. En mi nuevo apartamento, puse fotos de mi esposo y recuerdos felices de cuando Jair era niño. Pero también agregué fotos nuevas, imágenes de mis nuevas amigas, de mis actividades, de la nueva vida que había construido. Era una mezcla de pasado y presente que reflejaba quién era ahora, una mujer que honraba su historia pero no vivía prisionera de ella. Han pasado 2 años desde aquel día en que Jair me apuntó con el dedo en la cara.
2 años desde que Marlene me empujó contra la pared de mi propia cocina. 2 años desde que descubrí que tenía una fuerza interior que nunca había imaginado poseer. Mientras escribo estas líneas en mi nuevo apartamento, puedo decir con certeza que fueron los 2 años más transformadores de mis 67 años de vida. Mi rutina diaria ahora es completamente diferente. Me levanto cada mañana sin el peso de la ansiedad que solía acompañarme. Preparo mi café con la misma ceremonia de siempre, pero ahora lo disfruto en paz, sin esperar llamadas amenazantes o visitas intimidantes. El silencio de mi hogar ya no es vacío y solitario, es tranquilo y reparador. Edith se convirtió en más que una amiga recuperada, se convirtió en mi hermana elegida. Nos vemos al menos 3 veces por semana, compartimos comidas, vamos al cine, visitamos museos. Me ayudó a entender que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor genuino, el respeto mutuo y la presencia constante. Con ella redescubrí el placer de la conversación sin tensiones, de la risa sin reservas. Mi grupo de lectura en la biblioteca se volvió una cita sagrada todos los jueves por la tarde. Somos 8 mujeres de edades similares, cada una con sus propias historias de pérdida, superación y redescubrimiento. Hemos leído novelas de amor, memorias de mujeres valientes, libros de filosofía práctica. Cada libro nos ayuda a procesar nuestras propias experiencias y a entender que no estamos solas en nuestras luchas. La clase de yoga fue una revelación inesperada. Al principio pensé que sería demasiado difícil para mi cuerpo de 67 años, pero la instructora, una mujer dulce llamada María, adaptó cada ejercicio a nuestras capacidades. Aprendí que la flexibilidad no solo es física, también es mental y emocional. Cada clase me enseña algo nuevo sobre soltar, respirar y estar presente en el momento. Mis finanzas están más seguras que nunca. Trabajé con un asesor financiero recomendado por Antonio para invertir prudentemente parte de mis ahorros. No busco ganancias extraordinarias, busco estabilidad y crecimiento constante que me permita vivir con dignidad el resto de mis días. Los $500,000 originales se han convertido en una base sólida para un futuro tranquilo. El apartamento que elegí está en un edificio pequeño, con otros adultos mayores independientes. Tenemos una sala común donde organizamos eventos sociales, un pequeño jardín compartido donde cultivo tomates y hierbas aromáticas, y un sistema de seguridad que me hace sentir completamente protegida. Es un lugar donde puedo ser yo misma sin máscaras ni pretensiones. Nunca volví a saber directamente de Jair o Marlene. La orden de restricción sigue vigente, y hasta donde sé, la han respetado completamente. Ocasionalmente escucho noticias de ellos a través de familiares lejanos. Aparentemente se mudaron a otra ciudad, Marlene siguió teniendo problemas con el juego, se divorciaron al año del incidente legal. Sus vidas tomaron el curso que tenían que tomar, con o sin mi dinero. A veces, especialmente por las noches, pienso en el niño que fue Jair. Recuerdo sus risas cuando le leía cuentos, sus abrazos espontáneos cuando regresaba del trabajo, la forma en que me decía te amo, mami antes de dormir. Ese niño sigue viviendo en mis recuerdos, intacto y perfecto. Es una parte de mi historia que nadie puede quitarme, ni siquiera el hombre en que se convirtió. He aprendido a separar el amor por ese niño del rechazo a las acciones del adulto. No odio a Jair, simplemente no permito que tenga acceso a mi vida. Es una distinción importante que me ha tomado mucho tiempo entender. Puedo honrar los buenos recuerdos sin permitir que me manipulen para aceptar comportamientos inaceptables en el presente. La terapia psicológica también se volvió parte de mi rutina. Una vez al mes visito a la doctora Mendoza, no porque tenga problemas mentales, sino porque creo en el valor del autoconocimiento continuo. Nuestras sesiones me ayudan a procesar emociones complejas, a entender patrones de comportamiento que desarrollé a lo largo de décadas, y a seguir creciendo como persona incluso a mi edad. He descubierto pasiones que no sabía que tenía. Comencé a tomar clases de pintura en acuarela en el centro comunitario. Mis primeras obras fueron terribles, pero me dieron una satisfacción inmensa. Hay algo profundamente sanador en crear algo hermoso con mis propias manos. Ahora tengo varias pinturas colgadas en mi apartamento, paisajes, flores, retratos abstractos de mis emociones. También me volví voluntaria en un refugio local para mujeres víctimas de violencia doméstica. Mi experiencia con Jair y Marlene, aunque diferente, me ayuda a entender lo que sienten estas mujeres cuando deben elegir entre la seguridad y los vínculos familiares.
Les comparto mi historia cuando es apropiado, y veo en sus ojos el mismo reconocimiento que yo sentí, que merecemos respeto sin importar nuestra edad o circunstancia. Mi perspectiva sobre el envejecimiento cambió completamente. Antes veía mis últimos años como una época de declive gradual, de dependencia creciente, de pérdida progresiva de poder. Ahora los veo como una época de libertad sin precedentes. Ya no tengo que complacer a nadie más que a mí misma. Ya no tengo que sacrificar mi bienestar por mantener relaciones tóxicas. Tengo la sabiduría de décadas de experiencia y la energía suficiente para aplicarla. Mis nuevas amigas a menudo me preguntan si me arrepiento de haber tomado acciones legales contra Jair. La respuesta siempre es no, sin dudarlo. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu historia, nunca es demasiado tarde para descubrir tu propia fuerza. He compartido mi historia con otras mujeres en situaciones similares. Es sorprendente cuántas madres y abuelas sufren en silencio el abuso financiero y emocional de hijos adultos problemáticos. Muchas creen que es su destino soportar cualquier cosa que sus hijos les hagan porque la sangre es más espesa que el agua. Les digo que el respeto es más importante que la sangre, que el amor verdadero nunca incluye abuso. Algunos días recibo cartas de mujeres que han leído sobre mi caso en artículos locales o que han escuchado mi historia a través de conocidos mutuos. Me cuentan sus propias experiencias con hijos manipuladores, esposos abusivos, familiares que aprovechan su generosidad. Les respondo a todas, compartiendo lo que aprendí, ofreciendo recursos, recordándoles que merecen ser tratadas con dignidad. Mi salud física mejoró notablemente desde que eliminé el estrés constante de mi vida. Mi presión arterial se normalizó, duermo mejor, tengo más energía durante el día. El médico me dice que parezco 10 años más joven que hace 2 años. Es increíble cómo el bienestar emocional se refleja en el cuerpo físico. Liberar el peso de las relaciones tóxicas fue como quitarme una mochila llena de piedras que había estado cargando sin darme cuenta. Cuando miro hacia el futuro, veo posibilidades en lugar de limitaciones. Estoy considerando tomar clases de italiano en la universidad local. Edite y yo hemos hablado de hacer un viaje a Europa el próximo año. Quiero aprender a usar mejor la computadora para conectarme con otros grupos de apoyo en línea. Hay tantas cosas que quiero hacer, tantas experiencias por vivir. A las mujeres que puedan estar leyendo esto, que puedan estar enfrentando situaciones similares con hijos adultos problemáticos o familiares abusivos, les digo, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Si a alguien les está faltando el respeto, no es culpa de ustedes. Tienen derecho a vivir en paz, tienen derecho a ser tratadas con dignidad, tienen derecho a proteger lo que han trabajado toda la vida para construir. No permitan que nadie las convenza de que ser víctima es parte de ser madre, esposa o hija. El amor verdadero no duele, no amenaza, no humilla. Si alguien dice amarlas pero las trata mal, están mintiendo o no entienden lo que significa el amor. Ustedes merecen algo mejor, sin importar su edad, sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar lo que otros digan. ¿Y ustedes, han sentido alguna vez que alguien trató de borrarlas de su propia historia? ¿Han tenido que elegir entre la paz familiar y su propia dignidad? ¿Han descubierto fuerzas en ustedes mismas que no sabían que poseían? Sus historias importan, sus experiencias tienen valor, sus voces merecen ser escuchadas. La vida después de los 60 puede ser el capítulo más auténtico y satisfactorio de todas. Solo necesitamos el valor para escribirlo nosotras mismas. Esta mañana desperté con una sensación extraña de completitud. No es que mi vida sea perfecta ahora, pero por primera vez en décadas siento que soy exactamente quien necesito ser. La transformación no fue instantánea ni fácil, pero cada paso doloroso valió la pena para llegar a este punto de claridad y autenticidad. Reflexiono sobre la mujer que era antes de todo esto y apenas la reconozco. Era alguien que se había perdido a sí misma en el rol de madre, que creía que el amor significaba aceptar cualquier trato, sin importar cuán degradante fuera. Pensaba que establecer límites era egoísmo y que defender mis derechos era crueldad. ¡Qué equivocada estaba! El proceso de encontrar mi voz fue como aprender a caminar otra vez. Durante décadas había silenciado mis propias necesidades, había minimizado mis sentimientos, había justificado comportamientos inexcusables porque venían de alguien que supuestamente me amaba. Desaprender esos patrones requirió una valentía que no sabía que poseía.
Lo más difícil no fueron las amenazas físicas ni la extorsión financiera. Lo más difícil fue aceptar que el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en alguien capaz de lastimarme deliberadamente. Fue soltar la fantasía de la familia perfecta que había mantenido viva durante años, ignorando todas las señales de alarma que se acumulaban. Descubrí que el duelo por un hijo vivo es particularmente complejo. No hay rituales sociales para procesar esta pérdida, no hay tarjetas de condolencias ni flores de simpatía. La gente espera que mantengas la esperanza de reconciliación, que sigas siendo la madre comprensiva que perdona todo. Pero a veces el amor más profundo requiere soltar completamente. La soledad inicial fue abrumadora. Después de décadas de definirme como la madre de Jair, ¿quién era yo sin ese rol? Tuve que redescubrir mis propios gustos, mis propias opiniones, mis propias pasiones. Fue aterrador pero también liberador darme cuenta de que tenía una identidad completa más allá de la maternidad. Aprendí que la familia biológica no garantiza el amor genuino, y que las conexiones elegidas pueden ser más profundas que las impuestas por la sangre. Edith, mis amigas del grupo de lectura, las mujeres que conocí en terapia, todas ellas me mostraron formas de relación basadas en respeto mutuo y cariño auténtico. El sistema legal me enseñó que tengo derechos como individuo, no solo como madre o esposa. Antonio y Lorenzo me ayudaron a entender que protegerme legalmente no era venganza sino justicia. Que documentar las amenazas y buscar protección oficial era responsabilidad propia, no crueldad hacia otros. Mi percepción del envejecimiento cambió radicalmente. Antes lo veía como una época de pérdida gradual y dependencia creciente. Ahora lo veo como una etapa de libertad sin precedentes. Ya no tengo que complacer a nadie más que a mí misma. Puedo ser completamente auténtica sin disculpas ni justificaciones. La terapia me ayudó a entender cómo había desarrollado patrones de codependencia a lo largo de décadas. Cómo había confundido el sacrificio extremo con el amor verdadero. Cómo había permitido que otros definieran mi valor basándose en cuánto estaba dispuesta a dar de mí misma, incluso cuando eso significaba vaciarme completamente. Mis finanzas, ahora seguras y bien manejadas, representan más que dinero. Representan mi independencia, mi capacidad de tomar decisiones sin presión externa, mi libertad de vivir según mis propios términos. Cada dólar protegido es un símbolo de mi nueva autodeterminación. La pintura se convirtió en mi forma de procesar emociones complejas que las palabras no pueden capturar. Cada pincelada es una declaración de mi derecho a crear belleza, a expresar mi perspectiva única, a dejar una marca en el mundo que refleje quién realmente soy. El trabajo voluntario me mostró que mi experiencia dolorosa puede convertirse en sabiduría útil para otras mujeres. Cada historia que comparto, cada consejo que ofrezco, cada mano que extiendo transforma mi sufrimiento pasado en propósito presente. He aprendido que establecer límites no es construir muros, sino crear espacios sagrados donde puedo existir sin miedo. Que decir no a lo que me daña es decir sí a lo que me nutre. Que la paz mental vale más que cualquier aprobación externa. La culpa fue mi compañera más persistente durante el primer año. Me despertaba preguntándome si había sido demasiado dura, si debería haber intentado otras alternativas, si una buena madre habría manejado las cosas diferente. La terapia me ayudó a entender que esa culpa era parte del condicionamiento tóxico que necesitaba desarraigar. Ahora entiendo que el amor verdadero requiere límites saludables. Que permitir que alguien me abuse no los ayuda a crecer como persona, solo les enseña que pueden continuar lastimando sin consecuencias. Que la compasión hacia mí misma es tan importante como la compasión hacia otros. Mi nueva rutina diaria refleja mis prioridades transformadas. Cada actividad que elijo alimenta mi bienestar físico, emocional o intelectual. No hay espacio para obligaciones que drenan mi energía o relaciones que requieren que traicione mi autenticidad. La pregunta que más me hacen otras mujeres es si extraño a Jair. La respuesta es compleja. Extraño al niño que fue, pero no al hombre en que se convirtió. Extraño la idea de tener una familia armoniosa, pero no la realidad de caminar sobre cáscaras de huevo constantemente. Extraño la ilusión, pero agradezco la claridad. Si pudiera hablarle a mi yo de hace 3 años, le diría que confíe en su instinto. Que las señales de alarma que está ignorando son reales y válidas. Que merece respeto sin condiciones y amor sin amenazas. Que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de su historia. A las mujeres que lean esto y reconozcan elementos de su propia experiencia, les digo, ustedes también merecen vivir sin miedo.
Merecen relaciones que las nutran en lugar de drenarlas. Merecen proteger lo que han construido con su trabajo y sacrificio. Merecen paz, dignidad y respeto, especialmente de quienes dicen amarlas. El camino hacia la autenticidad es solitario, pero no está vacío. Está lleno de autodescubrimiento, crecimiento personal y conexiones genuinas con personas que valoran quién realmente somos. Es un viaje que vale cada paso doloroso porque nos lleva a casa, a nosotras mismas. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, puedo decir con certeza que soy más yo misma a los 68 años de lo que fui en cualquier otra época de mi vida. Y esa, quizás, sea la mejor venganza contra quienes trataron de borrarme, convertirme en la versión más auténtica y poderosa de mí misma.